Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. Bueno, buenas noches. Good evening. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Merry Christmas and Happy New Year. Para aquellos con los que no nos hemos visto. For those that we haven't seen. En este Año Nuevo, In this new year, como creo que es lo normal de cada Año Nuevo, as I believe it's normal in every new year, nos hacemos metas we make some goals y ponemos planes and we make plans. y decimos, este año va a ser diferente. And we say this year it's going to be different. Este va a ser el año. This will be our year. Por ahí vi vi algo que me dio risa que decía, uy, ya la embarré, 2026 nos vemos. I saw a video and it made me laugh. I said, oh, I messed up already. 2026, I see you. Como que 2026 iba a ser mi año, ya la embarré para el 2025. It's saying like I already messed up in 2025. 2026 will be my next year. Pero la realidad es que, como se ha venido diciendo, ¿no? O sea, nuestra vida no cambia porque el año cambie. But as we've been saying, our lives simply do not change just because the calendar changed. Sería algo espectacular que ese fuera el caso. It would be wonderful if this was the case. Simplemente acostarnos un día y decir, Simply go to sleep one day and say, mañana me va a despertar y toda mi vida va a ser diferente, tomorrow I'm going to wake up and my life is going to be completely different. porque el año cambió. Simply because the year changed. Entonces, si eso no es lo que va a cambiar, So if that is not necessarily what's going to change, ¿qué es lo que debe cambiar? what should change? ¿Qué es lo que debería pasar What should happen para que entonces podamos experimentar algo diferente? so we can experiment something completely different? Y saben, cuando empezamos a analizar la vida, And we start analyzing our lives. uno de los factores más grandes que afecta el resultado de nuestra vida One of the biggest factors that determine the results of our lives es el temor. is fear. Cuando miramos lo que ha pasado el año pasado, When we look at what happened last year, quiero que por un momento analicen qué cosas llegaron a pasar y qué cosas no llegaron a pasar. I want you to analyze what things did happen and things that did not happen last year. Y cuántas de las cosas que no sucedieron no pasaron por el temor. And how many of things that did not happen happened due to fear? No se tuvo hijos por temor a que no había plata para tenerlos. You didn't have children because you were fearful of your income and your resources. No sé, de pronto no se mudó a otra ciudad porque el temor de qué iba a pasar si cambiaba de lugar. You didn't move to a new city maybe because of the resources and the fear of changing locations. No dejaron el trabajo que tenían por temor a, bueno, ¿y si no hay otro? ¿Y si no encuentro? ¿Y si no me va bien? And the fear of leaving your current job and thinking, what if it doesn't go well for me? What if it doesn't work out? Pronto el temor a no abrir el negocio que quería este año por el temor a que, y si no, What about not opening the business that you've dreamed of because out of fear, saying maybe it's not going to work out? no me casé este año porque qué tal, pronto esta no es, no sé. I didn't get married last year because this maybe wasn't the woman I was supposed to be with, or I don't know. Y hay tantas cosas que empiezan a gobernar nuestra vida And there's so many things that begin to govern our lives, y empiezan a básicamente darle dirección a nuestra vida and they start directing and giving guidance into our lives, y son guiadas por el temor. and they're guided by fear. Entonces quiero que miremos una historia. So I want us to look at a story. De verdad la traté de pensar en muchas formas diferentes para hacerla, I tried to think of many very different ways of how to do this, porque en sí es un capítulo. because in itself it's a whole chapter. Dije, bueno, si le hacemos resúmenes y esto, pero la verdad la que Dios me dejó la voy a leer. And I tried to summarize it, but I'm just going to say what God gave me. Te la vamos a leer en español, en inglés va a aparecer en la pantalla. So we're going to read it in Spanish, and in English it's going to appear on the screens. De esa manera no se extiende más de lo necesario. That way it won't be extended more than necessary. Y dice así, vamos a leer de 1 de Samuel capítulo 15. So we're going to read 1 Samuel in chapter 15. Dice, Saúl derrota a los amalecitas. I got a English. Just put it in English. 1 de Samuel capítulo 15. 1 Samuel chapter 15. Y verse dice 1. así, cierto día Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo, Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek
por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después, Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los eneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los eneos empacaron sus cosas y se fueron. ¿Okay? Y aquí vamos a mirar. Dice: luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras del ganado y de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. Entonces aquí básicamente la historia que estamos viendo es So basically, the story that we're looking at el profeta Samuel, is the prophet Samuel, que era la voz de Dios en ese tiempo para el pueblo de Israel. who was the voice of God in that time for the people of Israel. El pueblo pidió un rey The people had asked for a king porque pues ya no querían ser gobernados por el profeta, because they did no longer want to be governed by the prophet, y recibieron un rey. and they received a king. Entonces Dios viene y le recuerda a este rey: yo fui el que te puse en poder, So God comes to remind to this king, I was the one to put you in power. y ahora que te he puesto en poder quiero que hagas algo. And now that I have put you in power, I want you to do this. Me he acordado de los enemigos que le causaron daño a mi pueblo, I have remembered the enemies that caused my people pain, y es tiempo para rendir cuentas. and it's time to surrender accounts. Entonces le da una instrucción y le dice: yo quiero que tú vayas a los amalecitas So he gives them an instruction. He says, I want you to go to the Amalekites, y quiero que los destruyas a todos. and I want you to destroy all of them. Y creo que fue muy claro: And I think he was very clear. niños, Kids, mujeres, women, ancianos, the elders, animales, animals, o sea, que no quede nada. so nothing can be left. Pero llegamos a darnos cuenta de que no fue lo que pasó. But we come to realize this is not exactly what happened. Dice: luego Saúl mató a los amalecitas, He says that then that Saul killed the Amalekites, pero capturó a Agag. but he captured the king Agag. O sea, no lo mató So he didn't kill him. y se lo llevó prisionero con él. He took him as a prisoner. Y no solamente eso, And not only that, pero que encima de haberse llevado a este rey, but even on top of taking this king, dice que miraron todo lo que les gustó, they saw that they looked at absolutely everything that was pleasing to o them. sea, lo que en la Biblia llaman el botín, So in the Bible, what they call like the treasures, like the treasures, el botín de guerra, y se lo llevaron con ellos. the treasure of the war, and they took it with them. Dice que lo único que en sí destruyeron fueron las cosas que no tenían valor o lo que no les gustaba. And they turned out to destroy the things that had little value or things that they simply did not like. ¿Ok? Entonces, continuemos. So we're going to continue. Dice: luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano en la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl se fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor, y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo: llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese bailado de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y del ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlas al Señor, tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, y quiero resaltar eso, le dijo al rey: aunque te tengas en poca estima, aunque pienses poco de ti mismo, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo:
ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, dijo Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlas al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad es tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Por qué traigo esta cuenta? So why am I telling you this story? Y la razón por la que abro resumen es por si alguna persona no lo entendió o no lo pudo leer. And the reason I make the summaries maybe because someone didn't understand or they couldn't read on the screens. Entonces lo que vemos que básicamente Samuel, Dios le habla y le dice: Saúl no cumplió con el mandato. So basically we see that Samuel heard from God saying King Saul did not fulfill my commands. Entonces cuando va y confronta a Saúl, So Samuel goes and confronts Saul, el rey Saúl, the King Saul, el único rey que ha tenido Israel. the only king Israel has had. Y digo eso porque es mucho lo que Dios le confió. And I say this because it was a lot that was entrusted onto him. Y Samuel le dice: ¿cómo estás? O sea, ¿cómo va todo? And Samuel asked him, how's everything going? Y lo saluda a Saúl muy feliz. Bien, cumplí con el mandato del Señor. And Saul greets him very happy, saying, may God bless you, I fulfilled the commandments of your God. Y lo que nos damos cuenta es que definitivamente no lo cumplió. And what we see is that he truly did not do so. ¿Y eso cómo es relevante a nuestra vida el día de hoy? And how is this relevant in our daily lives? Porque muchos vivimos de esta forma. Because a lot of us live in this way. Vivimos en una forma donde decimos: Señor, yo hice lo que tú querías. And we say, Lord, I did what you wanted me to do. Porque entendemos su palabra a medias. Because we understand half of what he says. ¿Y por qué entendemos la palabra a medias? And why do we understand the word, half of it? Porque no conocemos la palabra. It's because we don't know the word. Y entonces nos damos cuenta de situaciones en las cuales nosotros podemos pensar: bueno, lo que es la voluntad de Dios es aquello que es fácil para mí. So we may come to these conclusions and saying, oh, the will of God is things that come easy for me. Las cosas que sean disfrutables, las cosas que yo quiero hacer. Things that are enjoyable, things that I want to do. Pero si es algo complicado, algo que yo no quiero, eso no. But if it's something that's too complicated or too hard, no, I don't want to do that. Eso lo he hablado con algunas personas este año, donde es como que no, o sea, yo sé que lo que Dios quiere para mí es que yo haga esto. And I've spoken to many people about this, and they say, oh, I know that God wants me to do this. Y le digo: sí, ¿cómo sabes que eso es lo que Dios quiere que hagas? And I ask them, okay, how do you know that this is what God wants you to do? O porque eso es lo que me gusta hacer. Oh, it's because it's what I like to do. Oh, ok. Cool. Y otra persona: no, eso es lo que yo sé que Dios me dijo que hiciera. And another person might have said, oh, no, I know that this is what God wants me to do. El preguntado: ¿por qué? And I say, why? ¿Cómo sabes? How do you know? No, porque es que se me dio tan fácil. Oh, it's because it was just so easy to do. Entonces tuvo que ser Dios. So it had to have been God. Y la realidad es que esa no es la palabra de Dios. And the reality is that isn't the word of God. Cuando nosotros miramos la Biblia, nos damos cuenta que hacer la voluntad de Dios para nadie fue lo más fácil. When we look at the Bible, we know that doing the will of God was never something that was easy. Quiero preguntarles: ¿ustedes creen que Jesús deseaba en su carne ir a ser crucificado, ser latigado, ser golpeado, ser escupido, ser maltratado? And I want to ask you sincerely, do you think Jesus wanted to be crucified? He wanted to be whipped? He wanted to be in pain? He wanted to be hurt? Y de pronto decimos: bueno, ese es Jesús. And you might say, okay, but that was Jesus. Entonces vengan, les pregunto: ¿será que Noé deseaba en lo profundo de su ser decir: yo me voy a quedar? Estiman, yo sé que dicen 120 años, en otro lado dicen 75, otros dicen 50 si él tuvo ayuda celestial. So I know we might look into another case and say, Noah, do you think he really wanted to build an ark? And the Bible, some people say it took 50, 70, 120 years to build. Entonces no hay un dato exacto de lo que duró, pero más o menos entre 50 y 120 años, digamos. So there's an exact number of how many years it took him to build the ark, but that's the approximate time frame. Una persona, la que todos consideraban que era loca, One person that everyone considered crazy,
y que se demoró años y años y años y años en construir algo que no veía que iba a pasar. And it took him years and years and years to build something that he necessarily could not see. Algo que nunca había sucedido antes jamás. Something that had never happened in their history. Algo que lo causó ser la burla de su pueblo. Something that caused him to be the joke of his town. Algo que lo causó ser el loco de la ciudad. The one that he was named as a crazy one amongst his people. ¿Cómo podemos saber que esto es verdad? ¿Cuántas personas entraron con Noé al arca, aparte de sus hijos? How do we know that this is true? How many people entered the ark with Noah apart from his children? O sea, ¿cuántos le creyeron? How many believed him? Quiero preguntarle, ¿será que fue fácil para Moisés cuando Dios le dice, ve y párate ahora al frente del faraón? And I want to ask you, do you think it was easy for Moses to go when Lord told him, go stand in front of Pharaoh Y ve y libera al pueblo. and liberate your people? Es decir, o sea, ¿me voy a ir a parar en contra de un imperio? Say, I'm going to go stand in front of a whole empire? ¿Será que fue fácil para Daniel cuando fue tomado esclavo y todo su pueblo fue tomado esclavo y a él lo toman y dicen, listo, ahora usted va a ser consejero al rey? Do you think it was easy for Daniel to be taken as a slave and his whole people to be taken as a slave, to be sent to say, okay, now you are going to be the counsel of the king? ¿Será que el deseo de su corazón es, yo quiero servir a esta gente que ha esclavizado a mi familia, a estas personas que le han causado daño a mi pueblo? Do you think that he wanted to serve the same people that hurts, that oppress, and would cause pain to his people and his family? Y podemos seguir. And we could keep saying many stories. ¿Será que Gedeón, Do you think that Gideon, cuando el Señor lo encontró, será que el deseo de Gedeón era, yo quiero ir a pelear? do you think Gideon's desire says, I wanted to go and fight Cuando él estaba era escondido. when he was hiding? Y lo que tenemos que entender es que la voluntad de Dios y la voluntad de nosotros no luce igual. And what we have to understand is that God's will and our will doesn't look the same. Y en muchas ocasiones la razón por la que no se pueden unir esas dos voluntades o no se caminan en la misma voluntad And sometimes we have to analyze, and the reason why both of these wills do not align and do not come together as one. el factor denominador es temor. The common denominator is fear. Entonces el Señor te dice, listo, te he nombrado, te he dicho, ok, ve y, por ejemplo, ve y predica a la calle. So the Lord might say, okay, you go and go preach out in the streets. Y alguno dirá, no. And some of you may say, no. Y uno dirá, no, pues me da pena, pero en realidad me da miedo. And some of you may say, no, I get a little shy, I'm a little fearful. A otras personas de pronto Dios les ha dicho, ve y compártele a una persona en tu trabajo, en el área donde tú tienes algo de conexión e influencia. And maybe the Lord has told some of you, go and share the good news with someone at work or some of the people that surround you in your community. Han sentido temor But you haven't done it because you felt fear. y han dicho, es que, ¿qué tal me echen? And you say, oh, what about if they fire me? ¿Qué tal me cause problemas? What if this causes me ¿Qué problems? tal la gente no le guste, yo le caiga mal y ya no me quieran hablar? What if we don't have a good communication or good connection, they don't want to talk to me anymore? Es que tenemos un mal idea del Evangelio. Is we have this wrong concept of the gospel. Es que el Evangelio le va a gustar a todos y le va a caer bien a todos. That the gospel is going to be comforting and everyone's going to receive it. No lo es. And it is not. El Evangelio no es algo cómodo. The gospel is not something that is comfortable. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es verdad The Bible teaches us that the word is the truth y que la verdad nos hará libres. and that the truth shall set us free. Ahora, ¿de qué nos va a hacer libres? So now what will we be liberated from? Pues obviamente de las mentiras en las que vivimos. So obviously out of the lies that we constantly live in. Entre más miramos la palabra de Dios, And the more we look at the word of God, más nos damos cuenta de qué tan mal estamos y las cosas alrededor de nosotros están. the more that we realize how wrong we are and how terribly wrong the things around us La are. palabra de Dios nos confronta con nuestra realidad, The word of God confronts us with our reality. confronta nuestras acciones, It confronts our actions. confronta lo que decimos, It confronts what we say. confronta la manera en la que vivimos, la manera en la que pensamos. It confronts in the way that we live, in the way that we think. La palabra de Dios no fue hecha para tu comodidad, The word of God was not made for your commodity. fue hecha para tu libertad. It was made for your freedom. Y eso requiere algo muy diferente. And that requires something very different. Entonces volvamos a la historia. So let's go back to the story. Ya entendimos aquí que sucedió que Dios dio una instrucción, le pidió a un hombre que fuera y hiciera algo, un hombre que él había escogido para que fuera y realizara el deseo del corazón de Dios en este caso. So now we see again this story of that God spoke a command to this man because it was the desire in his heart
to carry out these actions. Porque podemos ver en la historia que no fue el deseo de Saúl ir a esa guerra, Because we understand that it wasn't Saul's desire necessarily to go into this war. sino que Dios le dijo, yo deseo hacer esto, ve y lo haces. But God said, this is my desire to do so, go and do it. Pero aunque él fue, digamos que fue obediente al hacer eso, But even though you can say he was somewhat obedient in doing this, dentro de lo que él hizo, within what he did, hubo desobediencia. there was disobedience. ¿Y cuál fue el causante de esa desobediencia? And what was the cause of this disobedience? Dice el versículo 24. And verse 24 says, Entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. so verse 24. 24 says, Then Saul admitted to Saul, Yes, I have sinned. I have disobeyed your instructions and the Lord's command, for I was afraid of the people and did what they demanded. Entonces nos damos cuenta que el temor afectó toda la vida de un hombre que Dios había escogido para una posición tan importante. So now here we see that fear completely governed a man that was put in this high position. Porque es que es increíble cuando uno mira la historia de Saúl. Because it's very incredible when you see Saul's story. Dice básicamente que cuando Dios fue a escoger un rey, It basically says that when the Lord went to go search for a king, escogió a Saúl. he chose Saul. Y Saúl dice, ¿por qué yo? And Saul asked, Why me? Si yo soy de la tribu más pequeña. I'm from the smallest tribe. Y dentro de la tribu más pequeña, And within the smallest tribe, soy de la familia más insignificante. I am part of the most insignificant family of that tribe. O sea, de todo, yo sería lo menor. So out of everything, I am the least. Y Dios lo escoge para que gobierne a todo su pueblo. And that he chose him to govern his entire people. ¿Qué pasa cuando Dios nos escoge para situaciones o cosas como estas o posiciones de influencia como esta? So what happens when the Lord places us in these places of influence and positions of influence? Pues que tiene que haber algo en nuestro corazón que se tiene que alinear a la voluntad de Dios. That there is something in our hearts that has to align with the will of God. Y creo que todos aquí tenemos un deseo de alinearnos a la voluntad de Dios. And I think all of us have a desire here to align ourselves to the will of God. No creería que estuvieran en este lugar si uno no dice, yo deseo alinearme a Dios. I don't think you would be here if you didn't think I want to align myself to God's will. Pero ¿qué es lo que nos lleva entonces a no poder vivir lo que Dios tiene o lo que Dios desea para nosotros o lo que Dios desea hacer con nosotros? So what takes us to not live and not fulfill what God's desire is for our lives? El temor. It's fear. El temor de qué van a decir, qué va a pasar, y será que sí va a ser bueno y qué me va a costar. Fear of what they might say, what it might happen, what is it going to cost me? Y la realidad es que podemos entender el temor de la siguiente forma. And reality is we can understand fear in this way. Si hoy a ustedes les dijeran que tienen que operar a una persona, If today someone told you you have to do a surgery on someone, ¿cuántos de ustedes aquí se sienten cómodos para hacerlo? how many of you here feel comfortable doing so? Solo una persona. Only one person. Bueno, digamos que dos. Let's say two. Sí, pero operar, no estoy hablando de I'm es talking que about tuve una surgery. cortadita y la cosí. Oh, I'm not talking about just a cut and we have to sew up with a couple stitches. La pregunta sería, las personas que levantaron la mano, no sé si esa sí fue la mano levantada o medio levantada, pero ella dice, más o menos, me siento cómodo. The question of Dice, depende de la operación. if you feel comfortable, someone say, depend maybe on the operation. Pero, por ejemplo, levantó la mano Dr. Víctor. But let's say Dr. Victor raised his hand. Una pregunta, ¿por qué creen que levantó la mano? Why do you think he rose his hand? Porque tiene entendimiento y conocimiento en el tema. Because he has understanding and knowledge in this area. Exacto. Entonces, por ende, el hecho de que lo sabe, lo entiende, lo conoce, puede realizarlo sin temor. So therefore, because he knows O it, con he menos temor. understands it, and he can fulfill this maybe with a lot less fear, but he's knowing of the area. ¿Cuántos aquí si les pidieran desmontar el motor de un carro, pudieran desmontar el motor de un carro y volverlo a poner y que funcione bien? How many of you, if someone asks you to completely take out the motor of a vehicle, take it completely out and put it back in, and it will be working in De complete nuevo, function? dos y medio, por allá alguien hace. 2.5 people Eso rose no me their hands. convence. Se nota que no. Porque ese es el miedo. El Because miedo le that's dice a uno, no sé. Because that's fear. Some of you are like, maybe, I don't know. Aquel que levanta la mano y dice, no, yo, es el conocimiento y el entendimiento en la persona opera para quitarle el miedo. So those who rose his hand is the ones that have understanding and knowledge, and that takes away the fear. ¿A cuántos aquí si los llamaran a la corte el día de hoy, por X o Y razón, y le dicen, tiene una cita en la corte, How les many daría of miedo? you
if you were told today, O más bien al revés, se sentirían cómodos en ir a la corte. you had a meeting and aquí- say you have to go to the court and you have to show up in appearance, how many of you would feel comfortable and you wouldn't fear going to the court? Y ya no, sea porque lo estén demandando, yo no estoy hablando simplemente de cualquiera, que lo estén demandando, que los estén, o sea, porque les piden, usted tiene que ir a la corte el día de hoy, ¿por qué? Lo están demandando, ¿por qué? Oye, razón. La And it's- mayoría de gente dice, me And da it's temor. because you have to go to court because you're being sued, someone you have a legal problem and you have to go there and you without fear and say, okay, I feel comfortable going there. ¿Por qué? Why? Porque no conocemos. It's because we don't know. Y como no conocemos, And because we don't know, tememos. we fear. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí se sienten cómodos llenando los contratos para comprar una casa? How many of you here feel comfortable to fill out the contracts to purchase a house? ¿Se sienten cómodos lo suficiente para realizar la compra de una casa, los contratos, las cláusulas, todo? Do you feel comfortable enough to fulfill and write up all these contracts with all the clauses without any fear? No, en este caso yo. In this case, it's No just había me. nadie más. I don't see anyone raising their hand. ¿Por qué sentiré comodidad en este tema? Why am I comfortable in this area? Porque lo estudié, Because I studied it. que me muevo en esa área. Because I move within this Y area. como lo conozco, And because I know it, me siento más cómodo con lo que me voy a enfrentar. I feel comfortable with what I'm about to face. Y cada uno dentro de su área particular. And each and every one of you in your particular area. Cosas como si a uno le dijeran, venga, si usted le va a cortar el pelo a una mujer, una persona que usted no conoce, y le dice, listo, córtale el pelo y tintúrelo y hágale highlights. ¿Cuántos se sienten cómodos haciendo eso? So how many of you would feel comfortable if you got a woman and they told you you have to cut her hair, do highlights, and do a full-blown color change? How many of you would feel comfortable? O que les dijeran, listo, van a hacer la renovación de una casa entera, tienen que sacarle todo y necesitan volver a hacer todo, la electricidad, la plomería, el drywall, el plaster, la pintura. And what if someone told you, okay, here's a house, you have to completely renovate it. You have to do the plaster, the electricity, the plumbing, and make it look brand new. Al punto al que voy, The point that I'm getting at nuestro temor is that our fear es proporcional is proportional a nuestro desconocimiento. of our knowledge, of our not having knowledge, of our lack of knowledge. Entonces, lo que no conocemos, So what we don't know, tememos. we fear. ¿Sí? Lo que no conocemos, tememos. What we don't know, we fear. Entonces, cada persona en su área particular, si yo tuviera que hacer el trabajo de uno de ustedes y uno de ustedes hacer mi trabajo, lo más seguro es que los dos vamos a sentir cierto temor en realizarlo, porque uno dice, no es que no crea que yo pueda ser capaz de hacerlo, pero no sé hacerlo. So it's vice versa. If I had to do your job and you had to do my job, you wouldn't feel comfortable because there is no knowledge of the area. And you say, I do not feel capable of doing this. Y esto nos pasa con Dios. And this is what happens with God. Es la misma situación cuando miramos por qué una persona en un caminar con Dios se siente en temor. It's the exact same reason why a person who is trying to walk with God is constantly filled of fear. No conocemos a Dios. It's because we don't know God. ¿Sí? Hay un conocimiento parcial. There is a partial knowledge of God. Nosotros llegamos a la iglesia porque deseamos conocer a Dios. We come to church because we want to know God. Y al llegar a la iglesia entonces deseamos escuchar las enseñanzas para poder conocer a Dios. And coming to church, we are eager to hear the teachings so it facilitates us to know more of Y God. si hay ciertos cursos, deseamos conectarnos de pronto algunos a estos cursos para decir, bueno, quiero conocer más de Dios a través de estos cursos y estos seminarios. And we connect to these courses and these seminars because you say, okay, I want to know more of God. Y no les quiero hacer esta pregunta, no levanten la mano, más bien le voy a hacer, pero no levanten la mano. I'm going to ask this question, but you don't have to raise your hand. ¿Cuántas personas aquí se han leído la Biblia entera? How many of you have read the entire Bible? Y cuando uno va a mirar eso, se And da when you cuenta, go to see this, you realize de pronto aquí vayan varios. maybe there's a few people here. Puede que sí, puede que no. Maybe it could be or maybe not. Cuando vamos a mirar la iglesia en general, la iglesia de Cristo, no Nuevo Amanecer, When we come to look at the Church of Christ, and I'm not speaking about New Rising in particular, el porcentaje de personas que leen la Biblia the percentage of people that actually read their Bible, y no que leen un versículo en la Biblia, it's not that they simply just read a verse in the Bible, pero que leen la Biblia como un estudio manual, but they actually study the Bible as if it was a living manual. son mínimas, It's very minimal. mínimas. It's minimal. Y entonces, ¿qué pasa? So what happens? Que uno quiere vivir una vida diferente That you want to live a different life con el mínimo cantidad de información posible. with the minimum possible information that you can have.
Y entonces es, bueno, yo escuché en tal prédica que Dios quería esto. And you might say, oh, I heard in this preaching that I think God might want Y he this. escuchado antes que Dios dice esto otro. And I've heard that God says this as well. Entonces cuando esta situación se me presenta, So when you have a situation that you're confronted with, nosotros si como de pronto buenos cristianos diríamos, bueno, voy a orar. and just as good Christians, you might say, oh, I'm going to pray. ¿Qué respuesta creen que van a recibir en esa oración? What answer do you think that you're going to receive in this prayer? Pues la respuesta va a ser proporcional a tu conocimiento de Cristo. The answer is going to be proportional to your knowledge of Christ. Entonces, no quiero enredar el tema y espero que me vayan siguiendo el hilo. I don't want to make this very complicated. I want you to follow with what I'm saying. Pero todo el punto aquí es, nosotros deseamos caminar una vida diferente, ¿sí o no? But the whole point is that all of us want to walk in a different life. ¿Cuántos están aquí porque desean una vida diferente? How many of you here because you desire a different life? Sea ese diferente mejor, Be it different, that's something better. pues sí, todo en todo mejor. Of course, we want Que no. everything to be better. Pero sí, mejor de pronto en unas áreas o otra, alguien dirá, no mejor, nueva. And some people Algunos might estarán acá y say, dirían, yo en esta área no quiero algo mejor, quiero nuevo, o sea, quiero totalmente nuevo. and you might say, I don't want something better in this specific area of my life. I want something completely brand new. Pero ¿a cuánto nos ha costado llegar a poder vivir eso? But how many of us it has cost us to come to live like this? ¿Cuántos de pronto aquí? Ya hace una pregunta y solo por el tema de honestidad, de verdad. And this is a question just at a topic of honesty, sincerely. ¿Cuántos se han sentido, digamos en el último año, no vamos a decir en su vida, en el último año, cuántos aquí se sintieron frustrados como cristianos? And how many Diciendo, of mi you vida cristiana, yo me siento frustrado. in this past year have felt frustrated in your Christian walk, in your Christian life? O sea, frustrado es que, como que uno dice, "Ay, ¿será que sí vale la pena esto? Frustrated in the sense is, and you ask yourself, is this actually worth it? ¿Será que sí vale la pena el esforzarme por vivir algo diferente? Is it actually worth it to make effort in trying to live a different way? ¿Será que en realidad mi vida va a cambiar como prometen? Is it truly that my life is going to change as they have promised? ¿Será que de verdad algo va a ser totalmente nuevo? Is it true that something's going to be completely brand new? De nuevo, ¿por qué vivimos en estas frustraciones? Again, why do we live in these frustrations? Mucho tiene que ver con el temor y la falta de conocimiento. A lot of it has to do with fear and our lack of knowledge. Queremos vivir una vida cristiana We want to live a Christian life y más bien una vida como hijos de Dios and a life mostly as children of God sin saber qué dice Dios, without knowing what God says. solo teniendo información parcial de lo que dice Dios. It's just having partial, scattered information Entonces about God. digo, bueno, y lo digo porque es lo que me ha pasado a mí, o sea, nadie enseña estas cosas porque dice, esto es por ustedes, yo nunca. And I teach this not because I say, oh, this is for you guys, not because it hasn't happened to me, Pero porque me he dado cuenta que esto es lo que atravesamos, but it's because I realize that this is something we all have to deal with. porque son las conversaciones que he tenido con personas por años, And this is conversations I've had with people for many, many years, que me han dicho, yo la vida cristiana no es para mí. that they say, oh, this Christian life is not for me. Y yo me quedo pensando como, ¿por qué? And I say, but why? Y es la frustración de, la Biblia promete mucho, pero yo no lo experimento. And it's the saying of the Bible promises so much, but I experience so very little of it. Sí, la Biblia promete muchas cosas chéveres, pero eso será para alguien más. Yeah, the Bible does promise wonderful things, but they say, oh, that's for someone else. No, acá no los testimonios de esas otras personas, que Dios las cambió, pero a mí Dios no me ha echado la mano. No, it's those testimonies of people that their lives have changed, but for me, God has never lent me a hand. Y cuando uno se pone a analizar, And when you start to analyze, hay algo que yo entendí en el último año que no había entendido antes. and there's something I understood in this past year that I had never been able to understand before. Y es una responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios, And it's a como sus hijos. responsibility we have before God as His children. Y es que en nuestro deseo de hacer su voluntad And it's that in our desire to do His will, y en nuestro deseo de tener una vida diferente, and in our desire to have a different life, tenemos que saber lo que Él dice. we have to know what He says. Pero pensamos que la oración va a ser suficiente. But we think that prayer is simply just going to be enough. Entonces nos encontramos con X situación So we find ourselves with a particular situation, y le decimos, uy, ¿será que pueden orar por mí? and we say, oh my gosh, do you guys think that you might be able to pray for me? Ese es el grupo de oración. That's the prayer group. ¿Será que oran por mí? Can you guys pray for me? Y un montón de gente puede responder, sí, orando, ya mismo. And a lot of people say, yeah, praying right now. Me Right now. gustaría saber cuántas de esas personas en realidad llegaron a orar por esa situación. I would love to know how many people actually actively prayed for that situation. ¿Y cuántas de esas oraron conforme a la voluntad de Dios? And how many of those people actually prayed according to God's will?
Porque en muchas cosas podemos estarle pidiendo a Dios cosas opuestas a las que Él desea. Because we can be asking God for things constantly that is opposed to His will. Pero no sabemos. But we don't know. Y algo en lo que me confrontó el Señor este año, And something that the Lord confronted último me año. in this past year, especialmente tratando con otras personas, discipulando otras personas y esto, especially discipling other people and speaking with other people, es que cuando uno va a orar, is that when you go to pray, mucha gente se siente incómoda al orar. a lot of people feel uncomfortable praying. No sé cuánto aquí se sienten así. I don't know how many of you feel like this Si here. ahorita les dijeran, tomen el micrófono y oren. If someone says, here, grab the mic and pray, Hay gente que dice, no, a lot no, of no, a people mí no. say, no, 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 not me, not me. ¿Por qué? Why? Porque tenemos temor. It's because we have fear. ¿Y por qué? And why? Porque no sabemos cómo orar. Because we don't know how to pray. Y entonces eso me causó mucha curiosidad. And that caused me a great amount of curiosity. Porque a través de la palabra de Dios, algo como que me resaltó y es, Because reading the Word of God, something that stood out to me. Jesús nunca veía a alguien por ahí y le decía, sígame a orar. Because Jesus never saw someone there and said, okay, follow me to pray. Sí le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, vayan a orar conmigo, pues estamos hablando de algo diferente. He did tell his apostles and disciples, yes, come and pray with me, but that's something separate. Estamos hablando en su introducción primaria. I'm talking in his primary introduction to society. Lo acabaste de conocer. You just met Jesus. Aún los que le pidieron un milagro. Even the ones that asked for a miracle. No vi la primera vez en la que Jesús le dijera, ¿usted quiere que se sane? Ore usted. And I hadn't seen the first case where the person asked Jesus, heal me. He said, okay, you want to be healed? Pray. ¿O sí? Or did this happen? Siempre era Jesús el que oraba. It was always Jesus the one that prayed. ¿Por qué Jesús era el que oraba? And why? Because Jesus healed. ¿Por qué era Jesús el que oraba? Why was it Jesus the one that prayed? Porque era que Jesús no le decía a los demás, vengan, síganme y oren. It wasn't that Jesus would tell everyone, hey, follow me and pray. Porque no conocían la voluntad del Padre. It's because they didn't know the will of God. Entonces él no podía pedirle a una persona que orara conforme a Dios si no conocía a Dios. He couldn't ask someone to pray to God because they did not know God. Entonces lo que Jesús le decía a la gente es, sígueme. So Jesus would tell people, follow me. Eso sí le decía a todos. That's what he said to everybody. Sígueme. Follow me. Deja lo que está haciendo. Sígueme. Leave what you're doing and follow me. ¿Qué creen que significaba? Sígueme. What do you think it means when he said, follow me? Ven y mira lo que yo hago. Come and look at what I'm doing. Ven y mira cómo sano. Come and look at how I heal. Ven y mira lo que digo. Come and look to see what I say. Ven y mira mi vida. Come and look at my life. Y al aprender la vida de Cristo, And in learning how Jesus lived his life, es donde llegaron los apóstoles, los discípulos en su momento a decirle, ven, ¿tú cómo haces lo que haces? and in that way, then that's the apostles and the disciples came to him and asked him, how do you do this? Y él fue donde le dijo, yo me aparto y oro. And that's when Jesus said, oh, I part myself and I pray. Y lo curioso es que ellos le dijeron, pero ¿usted cómo ora? Porque nosotros también oramos, pero And- no pasa lo mismo. They said, but how do you pray? Because we pray and the same thing doesn't happen. Lo que pasa es que los judíos, como a los católicos, les habían enseñado a recitar oraciones. And just like the Catholics, the Jews were taught just how to recite prayers. Entonces sí oraban, pero era recitar. But they did pray, but it was just reciting prayers. No habían aprendido aún cómo orar conforme a la voluntad de Dios. They hadn't learned how to pray according to God's will. Y lo que Jesús hacía con sus discípulos era, síganme, So what Jesus would say to his disciples was, follow me, aprendan de mí, learn from me, escúchenme, listen to me, conozcan la voluntad de Dios. know the will of the Father. Y cuando lo conocían, And when they would get to know him, les decía, vaya y oren. then they said, go. Entonces él los entrenaba primero en conocerlo a él y después en la oración. So he first trained them in knowing him first and then in prayer. No sé cuántos se han dado cuenta que eso es algo un poco opuesto a lo que vemos el día de hoy. How many of you have noticed that this is something complete opposite to what we have learned? Siquiera es lo que yo he experimentado. At least to what I have Que experienced. casi todo es, vamos a orar. That everything is, oh, let's go pray. Y en esto, vamos a orar. Oh, this is Llegamos happening. lo Okay, otro, let's go orar. pray. Y en estas cosas, orar. We're going to pray. And Usted pray. quiere cambiar, ore. You want to pray? You want to change? Pray. Pero ¿cuántas personas no llegan a ver el resultado de su oración porque no están orando de la manera apropiada? But how many people do not see the results of what they're asking for in prayer because they're praying incorrectly? Pero muy pocas veces he escuchado que alguien se le diga, conozca la palabra de Dios primero. Very little I have heard people say, know the word of God first. ¿Usted quiere ser cristiano? Lea la Biblia. You want to be a Christian? Read the Bible. Que lo primero que uno haga no sea una oración de fe, sino,
Ok, decidiste entregarle tu vida a Cristo, listo, así, venga, aquí empieza su vida con Cristo. That the first thing that someone would say is, okay, you want to give your life to Christ and you want to go know Christ, here, start reading what he has said. La Biblia nos enseña en Filipenses 4:13, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Because the Bible tells us in Philippians 4:13, for I can do everything in Christ who gives me strength. Pero, ¿cómo Cristo te puede fortalecer? But how can Christ strengthen you? ¿Quién es Cristo? Who is Christ? Cristo es la palabra de Dios. Christ is the Word of God. Sabemos a través de Juan 14, dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. So we see in John 1:14, so the Word became human and made his home amongst us. He was full of unfailing love and faithfulness. And we have seen his glory, the glory of the Father's one and only Son. O sea, la palabra de Dios, So the obviamente, Word of God practically, Dios nos está diciendo, Jesús es la palabra. God is saying Jesus is the Word. Entonces, un versículo como Cristo me fortalece, So a verse like Christ who strengthens me, ¿qué es lo que estamos esperando? what are we waiting for? Estamos esperando que el Espíritu Santo nos fortalezca. We're waiting for the Holy Spirit to Y a veces no strengthen us. entendemos que estas dos cosas, aunque son similares, no son las mismas. And we sometimes get confused by these two things because we think that they're similar, but they're not. Porque Cristo es la palabra. Because Christ is the Word. Entonces todo lo puedo en la palabra de Dios, la cual me fortalece. So I can do everything in the Word of God who gives me strength. Pero nosotros pensamos todo lo puedo cuando oro, que eso me va a dar fuerza. So sometimes we think and confuse that with if I'm what I pray, that's what's going to give me strength. La oración, desafortunadamente para muchos se ha vuelto, es como esta mágica que echamos, Prayer, unfortunately, has come like this mystic magic thing that we simply just spread. donde oramos y pensamos, pues ya oré, entonces tiene que pasar. When we say, oh, I prayed, so it has to happen. O ya oré, entonces yo ya se lo entregué a Dios, entonces Dios verá. And I prayed and I've given it to God and we'll see what happens. O ya oré, entonces voy a esperar. And you might say, oh, I prayed and I'm just going to wait. Pero mire que hay una instrucción, no sé si escondida, pero está en la palabra de Dios, y es una instrucción que no es necesariamente clara. And there's a hidden, and I say hidden very carefully, that it's something in the Word and it's necessarily not very clear. La palabra nos enseña, The Word teaches us. mire, el reloj me perdí. Dice, estad quietos y reconocer que soy Dios. There's a word in the Bible that said, be still and know that I am God. ¿Qué significa? What O más does- bien, ¿cuál es el origen de la palabra estar quietos? What is the origin of the word to be still? Conocer, It's to know. estudiar. It's to study. Entonces nosotros entendemos estar quieto y conocer que soy Dios. So we understand, be still and know that I am God. Que yo oro y pues voy a ver qué Dios qué hace. So we understand that as I pray and I'm just going to see what God does. Eso no es lo que dice. And that's not what he says. Lo que dice es estudia la palabra de Dios What he says is study the word of God y no tomes acción. and don't take action. Entonces Él te dirá qué hacer. He will tell you what to do. Cuando nosotros estamos quietos, When we are still, Dios no nos está pidiendo que no hagamos nada. God is not telling us to simply not do Nos anything. está pidiendo, si no sabes qué hacer, conóceme a mí y sabrás qué hacer. He's saying, if you don't know what to do, know me, and then you will know what to do. Entonces, a lo que quiero que lleguemos con todo esto And what I want to get with all of this es que la palabra de Dios promete algo. is that the word of God promises something. Y básicamente fue Jesús el que lo dijo justo antes de ascender. And it was basically Jesus said this right before he left. En Juan 14:26 dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. So John 14 verse 16 says, but when the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, he will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Y esto es muy importante porque cuando miramos, de nuevo, al cristiano en general, And this is very important because when we look at the Christian in general, siempre hay dos respuestas cuando uno le pregunta a una persona cristiana there's always two answers when you ask a Christian person que ha empezado a leer la Biblia, who have started to read the Bible, pero no la ha leído, but they haven't fully read it, el por qué no la ha leído. and why they haven't read ¿Alguien it. me puede ayudar con eso? ¿Por qué la gente no lee la Biblia? Why don't people read the Bible? And help me with this. Porque no la entienden. Because they don't understand it. Y la otra, And the other reason?
bueno, de pronto lo del tiempo, pero eso ya es muy personal. It could be time, Pero but that's very realmente personal. las dos que uno diga es un impedimento para mí es no la entiendo y no me acuerdo. But there's two very important things that hinder someone to be able to read Porque the Bible. diferente I si don't uno dice understand no it, and I tengo don't want tiempo, to. yo creo que eso ya es un tema de importancia para uno. And Eso if ya you es say diferente. I don't have time, it's just a matter of a personal importance. Pues if you estamos have hablando de time or personas not. que tienen el deseo y la voluntad para hacerlo. But it's people that have the will and the desire to read the Bible. ¿Dónde se trancan? Where do they get stuck? No entiendo I don't understand, y no me acuerdo. and I don't remember what I read. Entonces, ¿para qué la leo si no me acuerdo? So why do I read it if I don't remember? ¿Y para qué la leo si no la entiendo? And why do I read it because I don't understand it? Y quiero que pensemos en un momento en los discípulos de Jesús. And I want us to think about a moment in the life of the disciples ¿Y with por qué Jesus. será que Jesús dijo esto? And why did Jesus say this? Porque justo Jesús va a ascender, o sea, Él se va a ir. And Jesus is going to ascend to heaven. He's going to leave. Y justo antes de eso, pues les había dicho, bueno, esta es la gran comisión, ¿no? Vayan y hagan discípulos. And he said, this is the Great Commission. Go and make disciples. Y bueno, nosotros tenemos algo, y es que podemos agarrar la Biblia y volverla a leer. And we have something that we have the Bible and we could just simply read it when we can. ¿Ellos qué leían? What did they read? O sea, si decían, Jesús le decía, listo, vaya y saque ese demonio. If Jesus would say, okay, go take out that demon. O vaya y predica a tal ciudad. Or go preach to this city. Y decían, ¿y si Él se va, quién me va a enseñar? And they would say, if he leaves, who's going to teach me? Si no hay otro como Jesús. If there's no one like Jesus. ¿Y si Él se va, quién me va a recordar lo que Él me dijo? And if he leaves, who is going to remind me what he has said? Porque si Él me explicó algo y si yo no me acordé al 100%, pues ahora ¿cómo lo voy a hacer? Because if he explained something to me and I don't remember 100%, then who's going to remind me? Sintieron el mismo temor que nosotros sentíamos. They felt the same fear we felt. Y es, ¿quién me va a explicar y quién me va a enseñar? And it's the who's going to teach me and who's going to explain it to me. Y a veces no entendemos cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida. And sometimes we don't understand the function of the Holy Spirit in Y our por lives. el hecho de no entenderla, pues oramos sin entender. And the fact that we don't understand it is that we pray without having understanding. Entonces, queremos esta parte clara. So La we- función del Espíritu Santo en tu vida es enseñarte y recordarte. So we have to have this clear that the function of the Holy Spirit in your life is to teach you and to remind you. Ahora, ¿qué te va a enseñar y qué te va a recordar? So what will he teach you and what will he remind you? ¿Mm? La Biblia dice, The Bible says, cada cosa que les he dicho. everything that I have told you. O sea, lo que ustedes han escuchado. So everything that you have heard. ¿Recuerdan el otro versículo que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? And remember that faith, it comes from the hearing of the word of God. ¿Qué quiere decir esto? And what does this mean? Que quiero que miren esto. Perfecto ejemplo, si esto lo pudiera hacer. Haga de cuenta que este es el Espíritu Santo, un contenedor, Let's say that this bottle is the Holy Spirit y no tiene tapa. and it doesn't have a lid. Es ilimitado, It's unlimited. pero está limitado a lo que tú le echas. But it's limited to what you fill it with. Entonces, si lo que yo lo he llenado en 10 años de ser cristiano, So if I have filled it in 10 years of being a Christian, es en las enseñanzas que escucho los domingos, is in the teachings that I hear on Sundays, no quiere decir que no gane nada, it doesn't mean that I haven't gained anything, o las del sábado en este caso, or the teachings on Saturdays, porque for nadie está example. diciendo que esto es perdido. Because we're not saying that this here is just simply lost. Antes, si algo, esto es lo que te ha mantenido, This is what has sustained you in the long run. pero es muy mínimo a comparación de lo que debería ser. But it's very minimal to what it completely should be. Porque el contenido del Espíritu Santo dentro de ti, Because the containing of the Holy Spirit within you, la cantidad de Espíritu Santo dentro de ti es muy poco. the amount of Holy Spirit in you is very, very ¿Por qué? little. Yo quiero que se acuerden de esta frase. And I want you to remember this phrase. No, mentira, me olvidó. My mind is going No, crazy. espere, de acuerdo. El Espíritu Santo crece a medida que el conocimiento de Cristo crece. The Holy Spirit grows in the same measure that the knowledge of Christ grows. Déjense esto en su mente siempre. Keep this in your mind always. El Espíritu Santo crece a medida que mi conocimiento de Cristo crece. The Holy Spirit grows in the same measure that my knowledge of Christ grows. ¿Esto qué quiere decir? What does this mean? Que si yo no conozco más de Cristo, That if I don't know more of Christ, mi espíritu no crece. my spirit will not Y por grow. ende ando débil. And therefore I'm weak. Y por ende no cambio. And therefore I don't Y change. por ende ando con miedo. And therefore I'm full of fear. Y por ende mi vida no es diferente. And therefore my life is not different. Y por ende ando frustrado. And therefore I'm frustrated. Y por ende ando perdido. And therefore I'm lost. Y me vence el mundo. And the world just overtakes me. Y vivimos en un pecado And we live in this sin
Porque todos tienen una adicción a algo. Because everyone has an addiction to Alguien que dirá something. aquí, no, yo no tengo cero adicción. And there's no one person here that says, I have no addictions. La Biblia dice que todos tenemos algo The en nuestra carne, que aún Bible- Pablo dijo, Señor, hay un aguijón en mi carne, 3 veces te he pedido que me lo quites y 3 veces me ha dicho que no. And everyone said, even Paul said, there's 3 things in me that I tried, the sin that I try to get rid of. And No, 3 things. 3 veces. There's 3 times I've asked God to get rid of this thing in me. And 3 times he said, my grace is sufficient. Entonces, todos lidiamos con algo de lo que queremos ser libres, So we all struggle with this thing that we want to be free from, pero no somos libres. but we're not free. O algunos no llegamos a ser libres. Or some of us will never get to be free. ¿Por qué? But why? Porque el Espíritu Santo es el que te fortalece. Because the Holy Spirit is the one that strengthens Y you. por tanto tiempo uno escucha eso y así es el Espíritu Santo. And for so many times you heard that and you say, yes, the Holy Spirit. Pero cuando no experimentamos el empoderamiento del Espíritu Santo en nuestra vida es frustrante. But when you don't experience the power of the Holy Spirit in your life, it's frustrating Porque no nos sentimos fuertes, because we don't feel strong. nos sentimos débiles, We feel very weak. sentimos que no podemos enfrentar las situaciones. We feel like we can't confront these Que aunque situations. queremos ser buena gente, terminamos siendo groseros. That even though we want to be nice, we kind of become very rude. Que aunque no queremos decir groserías, terminamos diciendo groserías. That we don't want to say curse words, we end up cursing. Que aunque no queremos tomar, terminamos tomando. That if I don't want to drink, we end up Que drinking. aunque no quiero robar, termino agarrando algo que no era mío. If I don't want to steal, somehow I end up stealing something Que that's not aunque mine. no quiero decir mentiras, termino diciendo mentiras. And even though I don't want to lie, I end up lying all the time. Que aunque quiero ser fiel, no soy capaz. And if I want to be faithful, I just simply can't. Que aunque quiero honrar a Dios con los diezmos, algo me dice no. And because I want to honor God with my tithes and my offerings, I just can't. Y son estas voces que nos hablan todo el tiempo y nos mantienen esclavizados. And it's these voices that are constantly talking to us and they're enslaving us. Y si tú analizas la voz que te dice, And if you analyze, what is the voice telling you? es temor. It's fear. No va a funcionar. It's not going to work. No, eso no importa. That doesn't matter. ¿Y por qué te dice que no va a funcionar? Eso es temor. Duda es temor. And why does it tell you it's not going to work? Because doubt is fear. No va a funcionar. Entonces, ¿para qué me esfuerzo si no va a valer la pena? It's not going to work, so why am I going to make the effort if it's not going to be worth it? Y el temor termina gobernando nuestra vida. And fear ends up governing all of our lives. Y se vuelve mucho más audible en los momentos más importantes de nuestra vida. And it becomes more audible in the important times and important moments in our Porque de lives. pronto en el día a día podemos decir, no, el temor me cuida. Because in the day-to-day we say, okay, fear protects me. Me guarda de no sé, saltar en un lugar de un primer piso o de un quinto piso para abajo. Because you say, oh, fear stops me from doing these things, from jumping from the 5th floor to the 1st floor. De pronto el temor me guarda de no agarrar un cuchillo y cortarme las manos. Fear stops me from grabbing a knife and cutting my hands. De pronto, o sea, de hacer cosas que de pronto me harían daño. Of doing things that might harm me and might hurt Pero me. muy sutilmente se mete en nuestra vida But very subtly it intertwines in our lives. y se vuelve parte de ya decisiones claves. And it becomes part of very key decisions that we make. Hasta que llega a ser demasiado grande en momentos que son importantes. Until the point that it becomes so great and so evident in important moments in our lives. Cosas tan importantes como cuando Saúl tenía que deshacer un pueblo. So important, so evident, just like when Saul had to completely destroy the Amalekites. Y él dijo, bueno, hice básicamente lo que Dios me pidió. And Saul says, well, I basically did what God told me to do. Esta parte no, pero pues eso, ¿qué va a ser tan importante? Él pidió al pueblo, matamos el pueblo. Ahí quedaron, fueron los animales y el rey. He told me to kill the people, and I killed the people. I did what he told me, and I kind of left the least important, which is like the king and his animals. La realidad es que no. And the reality is, it's not this way. La realidad es que lo que dice ahí mismo, The reality is that what it says right there la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería is that rebellion is as wicked as witchcraft, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. and stubbornness as corrupt as worshiping idols. Muchos de nosotros no sabemos que estamos adorando ídolos falsos Sometimes we don't know that we're worshiping these false idols, o que tenemos una idolatría a algo. or that we idolatrize something. Porque pensamos, bueno, si yo no me le inclino y lo adoro, no es idolatría. And you say, if I just don't bow down and incline myself to it, it's not idolatry. Pero quiero decirte, si el dinero ha tomado las decisiones de tu vida, adoras el dinero. But I want to tell you that if money has governed over the decisions of your life, it's idolatry. Si el dinero ha determinado que tú no puedes tener hijos, es tu ídolo. If money has governed your fear of not having children, it's your idol. Si el dinero ha determinado que no puedes
mudarte a donde Dios te mandó, If es tu money ídolo. hinders you from moving to where God told you to move, it's your idol. Si el dinero ha sido tu impedimento para cambiar de casa, algo que Dios te ha dicho, If money has been your governance and wanting to change home because God told you to, it's an idol. o sea, si el dinero ha sido la razón por la cual tú no has tomado decisiones de lo que Dios te ha dicho, ha sido tu ídolo. If money has been the reason why you haven't made the decisions and what God has told you, it's your idol. Solo hay una cosa con la cual Dios se compara en la Biblia, There's only one thing that God compares himself to in the Bible, el dinero. and it's money. Él dice, o amarás a Dios o amarás al dinero. He says, or you will serve God or you'll serve money. Pues no puedes amar a los dos. But you can't love both. Y cuando aquel factor se vuelve más importante para tomar decisiones, uno puede pensar, estoy siendo responsable. And when this factor becomes so evident in making decisions, you say, well, I'm just very responsible. Pero si te está llevando a desobedecer a Dios, But if it's taking you to completely disobey God's instruction, es idolatría. it's idolatry. Y a veces nosotros no podemos darnos cuenta de qué tan importante es algo el día de hoy. And that's why sometimes we don't realize how something is so important today. Porque nosotros a veces no tomamos en cuenta cómo nuestras decisiones postergan el plan de Dios. Because sometimes we don't realize how our decisions completely impacts God's plan. Voy a poner un ejemplo. And I'm going to put an example. Si el día, digamos que Dios dentro del plan, ¿sí? Como la Biblia dice en Salmo 139, todos tus días están escritos. And let's say that when God is speaking about his whole plan, and in Psalm says that every single day of our lives has been written No already. quiere decir que todos los días que vivimos fueron los que Dios quiso, And it doesn't mean that the days that we're living are the ones that God has desired in his pero heart, sí que Él hizo un plan. but that he did make a plan. ¿Sí? Digamos que dentro de ese plan había un hijo en tu vida en cierto momento. And let's say that in that plan there was a certain child that had to come in a certain point in your life. Y Dios determinó que cuando tú tuvieras, ejemplo, los 40 años, este muchacho tendría, digamos, 15 años y ustedes iban a hacer algo en el ministerio juntos. And let's say that when you were 40, this child would have been 15 and you were supposed to do something together in ministry. Pero en tus 20 tú dices, pues, ¿cómo va a tener ese hijo? But in your 20s you said, but how am I going to have this child Si todavía no tengo una casa if I don't have a home yet? y si todavía tengo deuda If I'm still in debt, how y am si I going to todavía have tengo this estas child? otras cosas I still have these things going on. y lo postergo por el temor. And you postpone it because of fear. Ese plan que Dios tenía And this plan that God had, lo tuvo que haber movido. he had to move it. Y si eso fueron 5 años, se movió 5 años. And he had to move it a shift of 5 Y years. si fueron 10, son 10 años. And if it was 10 years, he moved it 10 years. Y eso es como para darles una idea de cómo algo que Dios puede planear en tu futuro lo estás dañando el día de hoy con decisiones que no se toman basado en temor. And that's what happens when things that God has planned in your future, how you're completely ruining it today because of decisions you're making out of fear. Porque nosotros vivimos en el día a día. Because we live in our day to day. Nos enfocamos en qué va a pasar mañana. We focus on what's going to happen tomorrow. Dios está mirando qué va a pasar en 20 años. God is looking what's going to happen in 20 Y years. las decisiones que afectan tu vida el día de hoy, cómo van a resultar en tu vida en 20 años. And the decisions that you're making in your life today, how it's going to impact your life in 20 years. Entonces, para llegar a la conclusión, So to get to the conclusion, ¿qué es lo importante? what is important? Lo importante para deshacernos del temor. What is important to completely get rid of this fear? El temor es el desconocimiento. Fear is the lack of knowledge. Lo que no conocemos lo tememos. What we don't know, we fear. Le tememos a Dios en gran parte porque no lo conocemos. And we fear God in such a great way because we don't know him. Hay cosas que experimentamos y decimos, Dios me está castigando. There's things that we experience and we might say, oh, well, God is punishing me. Y puede no ser el caso, And that could not be the case necessarily. pero no lo sabemos porque no lo conocemos. But we don't know this because we don't know him. Entonces, para este año, So for this year, propongo que hagamos algo diferente. I propose that we do something different. Que la palabra de Dios se vuelva lo más importante para ti en este año. That the word of God will become the most important thing in your life this year. Que si de verdad el deseo de ser guiado por el Espíritu Santo es lo que está dentro de ti, That if truly the desire to be guided by the Holy Spirit is deep within you, que entiendas que no va a depender de que Dios te ame más o te ame menos para que tú lo puedas tener. know that it's not going to depend if God's going to love you more or love you less for you to be able to have it. No depende de tu comportamiento It doesn't, your behavior, it doesn't matter. y no depende de si oras mucho o menos. And it doesn't depend if you pray less or pray more. Porque puedes portarte muy bien Because you can behave very, very well. y puedes orar mucho And you can pray so much. y el Espíritu dentro de ti se mantiene limitado. And the Holy Spirit within you is very limited. Porque es proporcional a tu conocimiento de Cristo. Because it is proportional to your knowledge of Christ. Si entendemos esa
ese concepto, o más bien esa verdad básica, if we understand this very basic truth, deberíamos adquirir un deseo de verdad que nunca habíamos tenido antes por la palabra de Dios, we should acquire this great desire that we've never had before to know the Word of God. de entender realmente si deseo que mi vida sea lo que Dios prometió, tengo que llenar el tanque del Espíritu Santo dentro de mí para poder ser entonces recordado de lo que Dios enseña y entendido en lo que Dios enseña. So if we really want to live the life that God has promised, that our tank and our the fulfillment of the Holy Spirit will be completely full in order to live and act according as He says. Porque si no, de otra forma siempre vamos a estar en cosas, digamos, emocionales, viviendo por los sentimientos, viviendo por si me gustó, si no me gustó, si me parece, si es lindo, si no es lindo, si es chévere, si no es chévere. Because we're going to be living based off emotions. If I like it, if it's cool, if it's not, if it works, if it doesn't, if it's pretty, if it's not. El Espíritu Santo va a ser tan audible en tu vida The Holy Spirit is going to be so audible in your life cuando tú empiezas a llenarte de la palabra de Dios. when you start filling yourself of the Word of God. Momentos donde he estado con personas y les digo, es que Dios me dijo. There's been moments where I'm with people and I say, God told me. Me dicen, ¿y usted cómo sabe que Dios le dijo? And they say, how do you know God told you? Y se da una cuenta. Yo hasta lo cuestioné, yo cómo sé. And that's how I question. I'm like, wait, how do I know? En realidad, ¿cómo tengo la confianza de que Dios me habla? How do I have the trust in knowing that God speaks to me? ¿Cómo puede uno recibir la confianza de que Dios le habla? How can you receive this confidence that God speaks to you? Y es que cuando lees la palabra de Dios, And it's that when you read the Word of God, empiezas a sentir cosas que tú no has sentido antes. you begin to feel things you've never felt before. Y entonces esos sentimientos, esos momentos aparecen en otros momentos de tu vida y tú dices, la única vez que yo he escuchado o sentido esto ha sido en la palabra de Dios. And these feelings begin to happen in other areas of your life, and you say, the only moment I have felt this is when I've been reading the Word of God. Entonces sé que es Dios porque el único otro momento donde he sentido esto mismo ha sido en su palabra. So I know it's the Word of God because the only moment that I have ever felt this before is when I was reading His Word. ¿Saben qué es la profecía? Do you know what prophecy is? Tanta gente que es tan deslumbrada por la profecía There's so many people that are just so crazy about prophecy, y dicen, yo deseo poder profetizar. and they say, oh, I desire to be able to prophesy. La profecía es declarar la palabra de Dios. To prophesy is to declare the Word of God. ¿Usted quiere profetizar? You want to be a prophet and prophesy? Lea la Biblia. Read the Bible. Y Dios le recordará la palabra y usted la podrá declarar sobre la vida de alguien más. And God will remind you of the Word, and you will be able to declare it over someone else's life. Esa es la profecía. That is what prophecy is. Lo otro ya es palabra de ciencia. The other is word of knowledge. Pero la profecía es declarar la palabra de Dios sobre una persona. Y tantos de nosotros deseamos tantas cosas que promete la Biblia. Prophecy is declaring the Word of God over your life, and so many of us want to have so many great things. Uy, poder ir y sanar a un enfermo. And we say, oh, I want to go be able to heal a sick person. Quiero poder profetizar a las personas. I want to be able to prophesy to people. Quiero poder tener ese coraje de ir y compartirle a las personas de mi vecindario y a las personas de mi trabajo de Cristo. I want to be able to have this courage of sharing the gospel, sharing Jesus to my community, to where I work and where I live. ¿Y por qué no lo hacemos? But why don't we do it? El temor de lo que no conocemos. It's the fear of what we lack of knowing. Entonces tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. So we have to fill ourselves with the Word of God. Entonces les voy a dar 3 cosas que pueden hacer para poderlo realizar. Y es algo que queremos hacer como, digamos, como un enfoque congregacional para las personas que, bueno, para los que ya tienen la ¿cómo se diría? No la práctica, sino la disciplina. Sería mejor So que la I'm going to disciplina. give you 3 things that we can do as a congregation. It's something that we're focusing on, and it helps us, the people that already have this discipline of doing. Si nunca han leído la Biblia If you've never read the Bible, y usted dice, listo, salí convencido de que quiero que mi vida sea diferente and este you año. say, I am convinced that I want my life to be completely different this year, Y entendí que para que mi vida sea totalmente diferente necesito conocer la palabra de Dios. and I understand that for my life to be completely different, I have to know the Word of God. Hay que entender unos principios básicos. You have to understand basic principles. Tu relación con Jesús Your relationship with Jesus es tu relación con la Biblia. is your relationship with the Bible. Muchos oran y dicen, Jesús, tú aquí que estás conmigo, Jesús, esto que A lot Jesús of no está people contigo. that say, Jesus here, you're with me, Jesus this, Jesus is not with you. Esto lo entendieron muy claro los discípulos, The disciples understood this very clearly porque caminaban con Jesús todo el tiempo. because they walked with Jesus all the time. Y ellos vieron a Jesús subir. And they saw Jesus descend to Jesús se heaven. fue. And he left. Y
y les dijo, yo les voy a mandar a alguien más. And he said, I'm going to be sending someone else. ¿Ustedes creen que los apóstoles cuando oraban en Jesús? Do you think when the apostles prayed, they prayed to Jesus? No, No. ellos oraban al Espíritu Santo. They prayed to the Holy Spirit. ¿Por qué? Porque Jesús había ascendido. Why? Because Jesus had left. Jesus had gone to Entonces, heaven. nuestra relación con Jesús, So our relationship with Jesus. ¿usted quiere saber si tiene una relación con Jesús? Do you want to know if you have a relationship with Jesus? Es su relación con la Biblia, It's your relationship with the Bible. su relación con el Espíritu Santo, Your relationship with the Holy Spirit es su tiempo en oración. is your time of prayer. Si usted no ora, If you don't pray, no tiene tiempo con el Espíritu Santo. you don't spend time with the Holy Spirit. Pero para que el Espíritu Santo sea fortalecido, But for the Holy Spirit to be strengthened in you, no porque sea débil, not because it's weak, pero porque así lo diseñó Dios para que haya una parte de nuestra responsabilidad en el hecho, but it's because God designed this so there is a responsibility on our part in this act, es que yo me lleno de la palabra de Dios, is that I fill myself with the Word of God eso crece el Espíritu Santo dentro de mí that builds and rises the Holy Spirit within me. y mi relación con el Espíritu Santo es mi tiempo en oración. And my relationship with this Holy Spirit is my time in prayer. Y entonces la palabra de Dios And so the Word of God y la oración and prayer me revelan al Padre. will reveal the Father to me. Y conoceré al Padre And I will know the Father por Cristo, through que es Christ, el camino, who is the way, y con el Espíritu Santo, and with the Holy Spirit, que es mi guía. that is my guide. ¿Sí se entiende? Do you guys understand? Entonces, para poderlo hacer, So in order to do this, para ya cerrar, vamos a hacer esto. Cuando vayan a leer la Biblia, empiecen por el Nuevo Testamento. when you're going to read the Bible, start in your New Testament. ¿Por qué? Why? Porque si se van al Antiguo Testamento hay tantas cosas que de pronto no van a entender y que no tienen sentido si no entienden quién es Cristo. Because there's a lot of things in the Old Testament that you will not necessarily understand because it's very confusing and it's not knowing Christ. Entonces simplemente empiecen por Mateo, So just start through Matthew, y esto es aparte de lo que se hace en el devocional en la mañana, and this is apart from what is done in the devotional in the morning. porque es que una cosa es un estudio congregacional y una otra cosa es tu tiempo personal con Dios. Because there's something of a congregational study and it's completely separate from your personal time with the Lord. Pero es agarrar y leer a partir del libro de Mateo en adelante. But it's start reading from the book of Matthew and on. ¿Okay? Si quieren agregar algo, If you want to add entonces something, el libro de los proverbios the book of Proverbs, tiene 31 proverbios. it has 31 Proverbs. Diría uno que uno para cada día. And you can say it's one for every single day. Entonces agarren el del día de hoy. So grab the proverb of today. Por ejemplo, hoy es el 4. Today is the 4th. Lean Proverbios 4. Read Proverbs 4. Y el libro de los Salmos And the book of Psalms, lo pueden leer también. El libro de los Salmos nos enseña a orar. and the book of Psalm teaches us how to pray. Entonces el libro de los Salmos tiene 150 libros o 50 capítulos. So the book of Psalms has 150 chapters. Eso lo pueden leer y cuando se acabe vuelvan a empezar. You can read all of it, all 150, and when you finish, start over. Si como mínimo se proponen hacer eso, If you would just propose yourself to just do this very minimum, créanme que su vida les cambia. believe me, your life will change. Porque el Espíritu Santo se fortalece dentro de ti. Because the Holy Spirit will be strengthened in you. Y puede que diga, bueno, ¿y por qué esos 3 libros? And you can say, okay, why these 3 books? La Biblia dice que el hombre más sabio que ha existido fue Salomón. The Bible says that the wisest man that has ever lived is Solomon. Salomón escribió los proverbios. Solomon wrote the Proverbs. Y la sabiduría de Salomón está escrito en los proverbios. And Solomon's wisdom is written within these Proverbs. ¿Usted quiere sabiduría? Do you want wisdom? Lea los proverbios. Read the Proverbs. Después la Biblia nos enseña que Jesucristo Then es el the Hijo de Bible Dios teaches us that Jesus is the Son of God. y que Él es el enfoque pues, de toda la Biblia, ¿sí? And he is the focus of the entire Bible. Entonces quiero conocer a Jesús. So I want to know Jesus. Necesito conocer lo que son los evangelios y el Nuevo Testamento. ¿Qué I need hizo to Jesús? know what is the Gospels and what's the New Testament like. What did Jesus do? ¿Qué cambió? ¿Qué amó? ¿Qué decía? What changed? What happened? What did he love? Y entonces conozco a Jesús a través de los evangelios. So I get to know Jesus through the Gospel. Y la Biblia nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. And the Bible tells us that David was a man conformed to the heart of the Lord. Or after the heart After of the God. heart of God. Entonces si nosotros queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios, So if we want to have this heart after God, leamos lo que escribió un hombre conforme al corazón de Dios. let's read what this man wrote, Y ese es los salmos. and that is what the Psalms are. Los salmos nos va a enseñar cómo orar. The Psalms will teach us how to pray. Los proverbios nos enseñan la sabiduría. Proverbs teaches us wisdom. Y todo lo que es el Nuevo Testamento nos enseña quién es Jesús y lo que Él hizo.
And the New Testament teaches us what the Gospels are, who Jesus is and what he went to do. Empiecen ahí. Just start there. Si quieren ya tienen un guía, You at least have a guide. un proverbio por día, One proverb per day, un salmo por día. a psalm per day. Y léanse, pueden escoger un capítulo, una parte de los evangelios y miren qué específicamente trataba y estudiar eso y dejar que Dios sea el que vaya llenando eso dentro de ustedes. And you can start in reading the Gospels and seeing what Jesus did, and you don't have to read a full chapter, just part, but that the Holy Spirit and God continue to show you what He's trying to say in these ¿Listo? chapters. Vamos a orar. So let's pray. Señor, te damos gracias por tu palabra. Lord, I thank you for your word. Te damos gracias porque sabemos que eres tú el que desea que nuestra vida sea diferente aún por encima de nuestro propio deseo de que sea diferente. And I thank you because it is you who desires our life to be different and above what we desire our lives to be. Nosotros podemos desear buenas cosas, pero sabemos que aún tú deseas cosas mayores y mejores que las que nosotros podemos desear. We could desire great things, but we know that what you desire is greater above everything we may desire. Señor, perdónanos porque ya sea por ignorancia o por falta de disciplina, no hemos buscado tu palabra. Lord, forgive us because if it's out of ignorance or lack of disciplines that we haven't searched for you. Y hemos dejado que tengamos un deseo de acercarnos a ti, mas no hemos sido activos en que ese deseo se lleve a cabo. And we have desired to go after you, but this desire hasn't been fulfilled. Te pedimos, Padre, que a través de esto podamos entender que tu espíritu crece en nosotros a medida que nuestro conocimiento de Cristo crece. We ask you, Holy Father, that our knowledge of you will increase and as our desire and our knowledge of the Holy Spirit increases. As our knowledge of Christ grows. Our knowledge of Christ grows. Y que de esa manera podamos conocer tu voluntad y poder vivir cada una de las cosas que tú tienes planeada para nosotros este año. And that way we may know your will and we be able to live all the things that you have planned for us this year. Descansamos en ti, We rest in you, en tu voluntad, in your will. y te pedimos que nos des la fortaleza para llevar a cabo nuestra parte de este contrato, And we ask you to give us the strength to fulfill our part in this contract. que es la parte de buscarte y conocerte. That is the part of seeking for you and knowing you. Que aun si leemos la Biblia y no nos acordamos, That even though we may read the Bible, we may not remember. o de pronto la leemos y puede que no la entendamos, Or maybe we may read it and we may not understand it. que tengamos la paz de saber que eres tú el que nos debe enseñar, That we know and have the peace that it is you who would teach us. que tú prometiste que el Espíritu Santo nos enseñaría That you promised that the Holy Spirit would teach us y nos recordaría, and would remind us. y que en esos momentos en donde más lo necesitamos, tu palabra va a venir a nosotros. And in those moments when we mostly need Him, your word will come and remind us. Que como dice Salmos 16:7, That as the Psalms 16 says, bendeciré al Señor quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. I will bless the Lord who guides me, even at night my heart instructs me. Señor, descansamos en el hecho de que aún en la noche, mientras que dormimos, tú nos enseñas. Lord, we rest in knowing that even at night you teach us. Que cuando tomamos una parte activa en conocer tu palabra, That when we take an active part in knowing your word, tú tomas una parte activa en dejarte conocer. you take an active part in getting and letting yourself be known. Y que aún mientras dormimos nos enseñas quién eres. And that even when we sleep, you teach us who you are. Te damos gracias por tu amor infinito sobre nuestra vida We give you thanks for your infinite love in our lives y por esa misericordia que nos muestras cada mañana. and for those mercies that you show us every single morning. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.